Hola, bienvenidos a mi canal. Y hoy yo voy a leer um, el, el gato en el sombrero. Um, so, ¿Están listos? Sí. El sol no brillaba. Estaba demasiado mojado para jugar. Así es que nos sentamos adentro de la casa todo aquel frío día mojado. Yo estaba sentado allí con Sarah. Allí nos sentamos los dos. Y yo dije, ¿cómo quisiera que tuviéramos algo que hacer? Demasiado mojado para salir afuera y demasiado frío para jugar a la pelota. Así es que nos sentamos adentro de la casa. No hacíamos nadita. Así es que todo lo que podíamos hacer era sentarnos, y no nos gustaba ni una pizquita. Y llegó, algo hizo ¡pum! Como nos hizo brincar ese porrazo. ¡Pum! Miramos, entonces lo vimos entrar pisando el tapete. Miramos y lo vimos el gato ensombrerado. Y él nos dijo, ¿por qué se sientan ustedes allí de ese modo? Yo sé que está mojado y que el sol no brilla, pero nosotros podemos tener muy buena diversión que es chistosa. Yo sé algunos buenos juegos que podemos jugar, dijo el gato. Yo sé algunas nuevas suertes, dijo el gato ensombrerado. Muchas suertes buenas. Y yo se las mostraré a su mamá, no le molestará nadita si lo hago. Entonces Sara y yo no supimos qué decir. Nuestra mamá estaba fuera de la casa por todo el día. Sara y el gato sombrerado. Pero nuestro pez dijo, no, no, ustedes hagan que el gato se vaya. Díganle al gato ensombrerado que ustedes no quieran jugar. Él no debe estar aquí. Él no debe andar acá y allá. Él no debe estar aquí cuando la mamá de ustedes está fuera. Vamos, vamos. No teman ustedes, dijo el gato. Mis suertes no son malas, dijo el gato ensombrerado. Pues podemos tener muy buena diversión, si ustedes lo desean, con un juego que llamo Arriba, arriba, arriba con un pez. Bájame, dijo el pez. Esto no es nada divertido. Bájame, dijo el pez. No deseo caerme. El pez. No temas, dijo el gato, no te dejaré caer. Te detendré muy alto mientras me paro en una pelota, con un libro en una mano y una taza sobre el sombrero. Pero eso no es todo lo que puedo hacer, dijo el gato. No, no temas, dijo el gato, no te dejaré caer. Te detendré muy alto mientras me paro en una pelota, con un libro en una mano y una taza sobre el sombrero. Pero eso no es todo lo que puedo hacer, dijo el gato. Un libro y un taza. Mírenme, mírenme ahora, dijo el gato, con una taza y un pastel sobre mi sombrero. Puedo detener arriba 2 libros, puedo detener arriba el pez y un barquito de juguete y leche en un plato. Y miren, puedo saltar sobre la pelota, pero esto no es todo. Oh, no, eso no es todo. Mírenme, mírenme.
Mírenme ahora. Es divertido divertirse, pero uno tiene que saber cómo. Puedo detener arriba la taza y la leche y el pastel. Puedo detener arriba estos libros y el pez sobre un rastrillo. Puedo detener el barco de juguete y un hombrecito de juguete. Y miren, con la cola puedo detener un abanico rojo. Puedo amenizarme con un abanico mientras salto sobre la pelota. Pero eso no es todo. ¡Oh, no! Eso no es todo. Eso es lo que el gato dijo. Entonces se cayó de cabeza. Cayó de un porrazo desde arriba de la pelota. Y se la dio. Vimos caer todas las cosas. Todas las cosas. Y nuestro pez cayó también. Cayó adentro de una tetera. Dijo, ¿me gusta esto? Oh, no, no me gusta. Este no es un buen juego, dijo nuestro pez al caer. No, no me gusta, ni una pizquita. Ni una pizquita. Ahora mira lo que hiciste, le dijo el pez al gato. Ahora mira esta casa, mira esto, mira aquello. Hundiste nuestro barco de juguete, lo hundiste profundamente en el pastel, agitaste nuestra casa y doblaste nuestro rastrillo nuevo. Tú no debes estar aquí cuando nuestra mamá no está. Salte de esta casa, dijo el pez en la tetera. Pero a mí me gusta estar aquí. Oh, me gusta mucho, dijo el gato ensombrerado al pez en la tetera. Yo no me iré. Yo no quiero irme. Y así es que, dijo el gato ensombrerado, así es que, yo les enseñaré otro buen juego que yo sé. Y, y luego salió corriendo y luego tan rápidamente como una zorra, el gato ensombrerado volvió con una caja. Una grande, una grande caja roja de madera. Estaba cerrado con un gancho. Ahora vean esta suerte, dijo el gato. Miren. Entonces se subió encima, tocando el sombrero con los dedos. Yo llamo a este jugo diversión en una caja, dijo el gato. En esta caja hay dos cosas que les mostraré a ustedes ahora. A ustedes les gustarán estas de cosas, dijo el gato haciendo una reverencia. Usaré el gancho. Ustedes verán algo nuevo. Dos cosas, y yo las llamo cosa número uno y cosa número dos. Estas cosas no los moderan, quieren divertirse. Entonces de la caja salieron cosa número dos y cosa número uno, y corrieron rápidamente hacia nosotros. Dijeron, ¿cómo están ustedes? ¿Gustan estrechar las manos con cosa número uno y con cosa número dos? Y Sarah y yo no supimos qué hacer. Así es que tuvimos que estrechar las manos con la cosa número uno y con la cosa número dos. Les estrechamos las dos manos, pero nuestro pez dijo, no, no, esas cosas no deben estar en esta casa. Háganlas que se vayan. No deben estar aquí cuando su mamá no está. Échenlas fuera, dijo el pez en la tetera. No temas, pececito, dije al gato ensombrerado, estas cosas con cosas buenas. Y las acarició con la mano. Son mansas, oh, tan mansas. Han venido aquí a jugar a las
alas les darán a ustedes alguna diversión en este día mojado, mojado, mojado. Ahora, aquí está un juego que les gusta, dijo el gato. Les gusta volar papalotes, dijo el gato ensombrerado. No, no adentro de la casa, dijo el pez en la tetera. No deben volar papalotes adentro de una casa, no, no deben. Oh, las cosas con que van a tropezar. Oh, las cosas que van a golpear. Oh, no me gusta, ni una pizquita. Ni una pizquita. Entonces Sara y yo las vimos correr pasillo abajo. Vimos aquellas dos cosas tropezar sus papalotes en la pared. En la pared. Pum, 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 pum. En la pared del pasillo. La cosa número 2 y la cosa número 1 corrían para arriba, corrían para abajo. En la cuerda de un papalote vimos el nuevo vestido de mamá. Su vestido de puntos que son color de rosa, blancos y rojos. Entonces vimos un papalote tropezar en la cabecera de su cama. El vestido. Entonces aquellas cosas corrieron acá y allá con grandes tropezones, saltos y patadas y con brincos y grandes porrazos y toda clase de malas travesuras. Y yo dije, a mí no me gusta el modo que juegan. Si mamá pudiera ver esto, oh, ¿qué, qué diría? Entonces nuestro pez dijo, miren, miren, y nuestro pez temblaba de temor. La mamá de ustedes viene rumbo a casa. Oigan ustedes, oh, ¿qué nos hará? ¿Qué dirá? Oh, no le gustará encontrarnos de este modo. Así es que hagan algo. Pronto, dijo el pez. Oigan ustedes, la vi. La mamá de ustedes está cerca. Así es que tan rápidamente como puedan, piensen en algo que hacer. Tendrán que deshacerse de la cosa número 1 y la cosa número 2. Así es que tan rápidamente como pude, fui a traer mi red. Y dije, con mi red puedo colgarles con cogerlas. Así es que tan rápidamente como pude, fui a traer mi red. Y dije, con mi red puedo cogerlas. Apuesto que sí. Apuesto que con mi red aún puedo coger esas cosas. Entonces dejé caer mi red. Cayó con un puff y las tenía. Al fin, aquellas dos cosas tenían que parar. Entonces le dije al gato, ahora haz lo que yo digo en pasa esas cosas. Y levantélas. Ay de mí, dijo el gato, ¿no les gusta nuestro juego? Ay de mí, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Entonces encerró las cosas en la caja con el gancho, y el gato se fue con una mirada medio triste. Eso es bueno, dijo el pez, ya se fue. Sí, pero la mamá de ustedes vendrá. Encontrará este grande revoltijo. Y este revoltijo es tan grande y tan hondo y tan alto que no podemos recogerlo. No hay ningún modo.
Y luego, ¿quién volvió a la casa? Pues el gato. No teman este revoltijo, dijo el gato ensombrerado. Yo siempre recojo todos mis juguetes y así es que yo les mostraré otra suerte buena que yo sé. Entonces lo vimos recoger todas las cosas que estaban caídas. Recogió el pastel y el rastrillo y el vestido y la leche y las cuerdas y los libros y el plato y abanico y la taza y el barco y el pez y los alzó. Entonces dijo, así es. Y luego se fue tocando el sombrero con los dedos. Entonces nuestra mamá entró y nos dijo a nosotros dos, ¿se divirtieron? Dígame, ¿qué hicieron? Y Sara y yo no supimos qué decir. Debiéramos decirle las cosas que pasaron allí todo ese día. Debiéramos decírselo, pues, ¿qué debiéramos hacer? Pues, ¿qué hicieras tú si tu mamá te preguntara? En fin, en fin. Pero sí, estaba el gato sombrerado. Pero sí, ya. Este es mi primero o segundo video en español. Y, y es un poquito de difíciles para mí. ah, y, y estoy practicando mi español y mis otros idiomas con YouTube. Am, pero sí, es todo. Muchas gracias y que tenga buen día.